pido que dejen los micrófonos apagados, como siempre. Sí. Al final de la charla, hacemos las preguntas y el profe nos contesta. La misma dinámica que estamos teniendo todos estos días en las charlas. Bueno, Matías, muchísimas gracias por participar de la 65 Semana de la Botánica y la Jardinería y darnos un poco de tus saberes que siempre son tan amenos e interesantes cuando los transmitís. Matías Paulazo es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Es también especialista en paisajismo y es uno de nuestros docentes de los cursos de adultos. También se desempeña como docente en otros ámbitos escolares. Bueno, Matías nos va a deleitar con su charla sobre diseño y bueno, adelante Matías, si me olvidé de decir algo, te invito a que lo digas y bueno, a disfrutar de la charla. Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todos. No, está bien lo que dijiste, María Eugenia. Bueno, veo unas canas conocidas, por ahí que son alumnos míos y por ahí otros alumnos de otros cursos. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, como dijo María Eugenia, y hice el posgrado de paisajismo, en realidad se llama planificación de paisaje, en la UBA, en la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es un posgrado que, si bien, bueno, lo hacen muchos arquitectos y muchos agrónomos, personas por ahí que tienen un estudio universitario también pueden acceder al posgrado si les interesa. Por ejemplo, hubo casos de profesores de geografía o con otras carreras que también pueden hacer posgrado por si les gustó mucho el curso tiene posibilidad de hacer ese posgrado. Bueno, para arrancar, la idea es hacer una charla que no sea muy larga ni muy tediosa. Entonces, como que la idea de la charla es ir a lo central de esta problemática, ¿no? Que hoy en día está como muy presente con el uso como con el auge de los usos de espacios en los hogares, que por ahí antes no se utilizaban mucho, como las terrazas, los balcones y los patios, y con la pandemia, bueno, uno empieza como a revalorizar estos pequeños espacios como lugares para distenderse o tener una vista más agradable o también aprovechar para dedicarse al cuidado de las plantas, ¿no? Les voy a compartir la pantalla, así vamos viendo los puntos de la charla. Lo que sí, díganme si pueden ver ahí la presentación. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Bueno, yo no los veo, así que bueno, por ahí cada tanto les hago una pregunta a ver si se ve o eso para ver si estoy conectado o no. Pero bueno, estos son mis datos, acá está mi mail de última si uno quiere hacer una consulta o posterior a la charla. Si bien la idea es focalizarnos por ahí en la parte de terrazas y balcones, porque bueno, la parte de patios por ahí se extendía mucho la charla, pero muchos de estos criterios también se aplican a los patios, pero bueno, hay que tener algunas consideraciones específicas, que las voy a mencionar oralmente nomás. Terrazas y balcones. ¿Qué es lo que pasa con las terrazas y los balcones? Bueno, tiene ciertas limitantes, que es yo acá les puse como una listita de almacenero, ¿no? Como cuestiones a pensar antes de diseñar una terraza o un balcón. Más que nada pensando en las limitantes que uno tiene a la hora de diseñar un espacio verde, ¿no? De incorporar plantas, porque muchas veces por ahí les habrá pasado que ponen una planta y se seca, o ponen una planta y no prospera. Es como que es más complicado el cultivo o poner plantas en estos espacios que tienen condiciones un poco más extremas que en un jardín común. Estas limitantes que vamos a ver, primero tienen que ver con la luz, el viento y después algunas cuestiones particulares de riego.
También vamos a pensar en el uso de los espacios, ¿no? Que estos espacios no suelen ser de grandes dimensiones, entonces uno tiene que aprovecharlos al máximo, tiene que garantizar la posibilidad de tránsito, ¿no? De poder moverse en el lugar y poder acceder. También el tema de las vistas. Muchos de estos balcones o terrazas tienen vistas que uno lo que quiere hacer es como aprovecharlas, ya que cuentan con estas vistas. O si no, también puede ser que ocurra, vamos a ver en otros casos, que haya vistas o visuales que uno quiere ocultar o que no desea obtenerlas o tener como un poco más de privacidad. Después vamos a pensar cuestiones más del estilo, que se va a pensar la terraza o el balcón, que tiene que ver por ahí con los materiales, los colores, las texturas. Y pues todo esto que uno previamente lo piensa, ¿no? Y lo trata como en un rompecabezas, de articularlo para que tenga una coherencia entre estos tres primeros elementos, tratar de llevarlos a una especie de boceto o un plano simplificado, como bueno, para poder articular estas cosas y poder, bueno, organizar el espacio y identificar qué elementos va a ir en qué lugar, ¿no? Y por último, bueno, una vez ya con este boceto o plano inicial, bueno, ver que al ir a la ejecución y bueno, después de ejecutar esta intervención, eh, evaluar si, bueno, si hay que hacer algún ajuste, si hay que cambiar algo o qué cosas habría que modificar o sostener. Arranquemos con las limitantes. Primero que nada, la luz del sol es como una de las principales limitantes, más que nada porque la mayoría de las plantas suelen ser preferir el sol o necesitar horas de sol directo, y hay especies que están adaptadas más bien a la sombra. Entonces, y esto no se puede revertir, no es que una planta de sombra la puedo poner al sol y no le pasa nada, sino que, o al revés, esto va a ser una limitante fuerte. Yo acá les puse las posibles orientaciones que puede tener un balcón o una terraza. Acá, a ver si tengo, acá, puntera láser. Que por ahí mucho no tiene conocimiento de esto de la orientación, pero esto nos va a indicar cuánta luz, cuánto sol tiene el lugar durante el año, ¿no? Cuando tiene una orientación norte, el sol va a ser durante todo el año. Cuando tiene una orientación sur, va a ser como un poco de sol en el verano. Yo de hecho tengo un balcón que tiene orientación sur y otro que tiene norte, entonces tengo como esas dos realidades. Y la que tiene orientación este, oeste, bueno, obviamente el sol como se pone en el oeste, tiene más sol a la tarde, y la orientación este, que es el sol principalmente de la mañana. Para tratar de esquematizar un poco esto, les traje un plano de un departamento con un balcón terraza, ¿no? El balcón terraza es como bastante amplio, pero bueno, nos va a servir como para tener una idea de esto de recorrido del sol, que quería comentar un poquito. Fíjense que la orientación del departamento mira hacia el oeste, ¿no? O sea, a la izquierda estaría el oeste. Vamos a ver si tengo para escribir. Tengo puntero láser. Yo no tengo. Bueno, si no, vamos a hacer una captura y lo vamos a hacer con el Paint porque no. Quería anotar un par de cositas. El sol sale del este, o sea, se sale de acá y hace un recorrido como si fuera así, ¿no? Entonces la mañana está de este lado, o sea que no habría mucha luz en el balcón terraza, porque proyecta hacia la izquierda. El sol, cuando está en el norte, ahí empieza a caer un poco de sol desde acá arriba. Y después, cuando bueno, ya empieza a pasar la tarde, ahí es donde más sol habría. Piensen que el sol es como si fuera un foquito de luz. Entonces, a medida que se va moviendo, ese foquito de luz va a aparecer el sol. Entonces, bueno, las especies que elijamos para nuestro balcón terraza van a estar como un poco condicionadas por ese tema de las horas de luz. Otro aspecto que también es bastante particular en los balcones y las terrazas es el tema del viento. Acá, por ejemplo, les traje un gráfico que muestra la altura desde el suelo y la velocidad del viento, ¿no? Que sería este indicador. Acá lo que muestra es que a mayor altura, básicamente, hay mayor velocidad del viento, ¿no? En las grandes ciudades
Esto puede cambiar si, bueno, si uno está por ahí como más rodeado de edificios y otras estructuras, eso hace que baje la velocidad del viento, pero si uno está en un lugar como más despejado, como ocurre, bueno, a las afueras del campo, eh, el viento recorre más fácil, entonces hay mayores velocidades. Entonces, bueno, eso también nos va a condicionar, porque el viento lo que hace es como que seca más a las plantas, o sea, como que les quita más fácil la humedad. Entonces, por ahí uno tiene que poner especies que estén adaptadas a condiciones de menor humedad, o también recurrir a un mayor riego para garantizar que la planta esté en las condiciones adecuadas. Y también, bueno, puede ser que necesitamos poner plantas que sean resistentes, que tengan por ahí hojas más gruesas o tallos más gruesos y que resistan por ahí los movimientos del viento, ¿no? Otra cuestión importante en cuanto a las terrazas y los balcones es el tema de la temperatura. Eh, Acá les traje un simple esquema que se mide con una cámara térmica las temperaturas en una terraza sin vegetación, que es esta que está a la derecha, y acá a la izquierda con vegetación. Entonces se ve que la terraza a la derecha llega a unos casi 60 grados en algunas partes. Esto fue tomado en verano, ¿no? Que es la época como más extrema en cuanto a temperaturas. Eh, y que bueno, tenemos que seleccionar especies para que puedan sobrellevar este periodo, porque si no se nos van a morir en esta época. Entonces, bueno, acá se puede ver claramente que son ambientes de muy altas temperaturas y que se están expuestos al sol todo el día, ¿no? Entonces, bueno, podemos también elegir especies que estén adaptadas a estas condiciones. Sobre todo, bueno, si están en un lugar abierto donde no hay sombra y el sol está presente casi todo el día. Esta es la que yo quería. Vamos a hacer lo siguiente. Como no tengo acá, no sé por qué no tengo para anotar. No tengo. Vamos a hacer un truquito y lo vamos a abrir acá en el Paint. Igual ahí pueden ir viendo, ¿no? Que si yo anoto acá, lo llegan a ver, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Un poco más. Entonces, a ver, ahí está. Bueno, otra cuestión también importante tiene que ver, una vez ya teniendo en cuenta estas limitaciones, es el tema del tránsito y el acceso a los espacios, ¿no? En este caso, supongamos que la vía de acceso a la terraza es un ventanal que está acá en el comedor, ¿no? O sea, que sería acá. Y que, bueno, los dormitorios solamente tienen ventanas que no son vías de acceso, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar un poquito es, las personas cuando accedan a este espacio, cómo van a poder transitar a través de este espacio, o sea, qué recorridos hacer para, por ejemplo, acceder a los distintos sectores. Por ejemplo, si acá yo pongo un sector, no sé, pongo una mesa con sillas, un poco más. Acá pongo una mesa con sillas, ¿no? Perdón, los dibujos tan básicos. Bueno, entonces las personas para acceder a este espacio y acceder a las sillas, vamos que acá también hay otra silla en la cabecera, bueno, van a tener que hacer un recorrido en el cual van a tener que pasar, por ejemplo, por acá, por otra de estas sillas, para acceder a la silla acá del fondo. Y bueno, también las personas para acceder a las otras sillas pueden hacer este recorrido. Entonces, si yo acá pongo otro elemento, no sé, pongo un sillón, por ejemplo, así, estaría como cortando el tránsito de las personas y sería como más incómodo, más complejo acceder a este sitio. Entonces, por ahí lo que puedo hacer es, no sé, colocar el sillón en este sector o unos asientos, cosa de no cortar la circulación. Esto parece como bastante como intuitivo, pero a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y bueno, esto cambiaría, por ejemplo, si yo tengo otra vía de acceso, imaginamos que acá en el dormitorio tengo otra vía de acceso, bueno, por ahí lo que puedo hacer es hacer una división entre los dos sectores y hacer un sector para el dormitorio, o sea, para el balcón, para el acceso del dormitorio y otro sector del living, ¿no? También depende mucho de los usos que le vamos a dar al espacio, ¿no?
Piensen que puede ser usos de un lugar como para que las personas tengan una mesa para sentarse a comer, o puede ser un lugar de esparcimiento, que tenga unas sillas, unos sillones, o puede ser otros elementos. Eso depende del uso que quiera dar el usuario, ¿no? Que pueden ser ustedes o puede ser otra persona que vaya a utilizar. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, hacemos un poquito más. El tema de las vistas. Bueno, por ejemplo, en este caso, imaginemos que esta parte del balcón da hacia un parque o hacia un lugar que tiene una vista muy interesante, entonces vamos a garantizar que no haya ningún corte, o sea, que no haya especies que bloqueen o elementos que bloqueen la vista hacia la izquierda, ¿no? Pero puede pasar, por ejemplo, que en el caso pasa mucho en los departamentos que en el lateral, ¿no? El lindero con el vecino, queremos al revés, bloquear la visual para tener más privacidad, ¿no? Entonces, por ahí en este sector vamos a colocar especies que bloqueen la vista de este lado, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a tratar de favorecer las vistas y, bueno, evitar bloquearlas, ¿no? Acá, bueno, puse esta imagen en modo para contextualizar, pero fíjense acá que lo curioso es que si bien la vista está para este lado, las sillas miran hacia adentro, ¿no? Entonces, como que, bueno, hay que por ahí repensar un poco el diseño para que uno, si se sienta acá, pueda aprovechar y tener la visual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, bueno, les traje otro caso donde al revés, uno trata de por ahí bloquear o cubrir vistas no deseadas, ¿no? Por ahí la vista de este lado se ve el río, se ve un parque, pero por ahí esta otra parte mira hacia una zona industrial o una zona que por ahí no tiene una vista muy agradable, entonces se la puede bloquear. O por ahí a una terraza de un vecino, entonces se colocan estos canteros con especies que corten la vista por ahí a nivel horizontal, a nivel de las personas, pero por ejemplo, en el sector superior está como despejado, ¿no? Otra limitante que tenemos es que, dada el uso de macetas o de macetones, estamos como limitados en el uso de especies de gran crecimiento como los árboles, ¿no? Entonces se recurre principalmente a especies de porte intermedio o inclusive arbustos, pero no más que eso. Bueno, pasemos ahora un poco a ver algunos estilos. Los estilos, obviamente, es cuestión de gusto, pero generalmente hay como una tendencia a equiparar el estilo que tiene el resto del espacio, ¿no? O sea, en este caso es una terraza, un departamento, bueno, si es un departamento con un estilo moderno, bueno, se va a tender a que por ahí uno acompañe esa tendencia con el estilo de generar un espacio verde que se complemente con esto, con un estilo similar, o al revés, si es una casa por ahí con el estilo más, por ejemplo, mediterráneo o español o una arquitectura tipo italiana, bueno, se puede acompañar con estilo más clásico mediterráneo, ¿no? Pero bueno, obviamente uno puede ajustarlo al gusto de cada uno. Primero que vamos a ver ese estilo clásico mediterráneo, por ahí algunos ya escuchan hablar de estas especies. Son especies que están adaptadas al calor, ¿no? Las especies mediterráneas suelen tener poca lluvia en la época de invierno y el resto del año, mayor cantidad de lluvias en invierno y el resto del año en verano muy poca lluvia y altas temperaturas. Entonces están adaptadas a las condiciones de los balcones. La principal o la más conocida es el geranio o los malbones, que tienen como hojas gruesitas y producen una floración abundante. Pero hay otras especies, como acá les puse begonias, petunias o lantanas, que están adaptadas a estas condiciones. Se pueden usar cítricos, que si bien son árboles de porte pequeño y uno los puede tener por ahí en un macetón, se adaptan bien. Jazmines también. Y especies por ahí aromáticas, como la lavanda o el romero, también están adaptadas a estas condiciones.
Por otro lado, también está la posibilidad de usar suculentas. En este caso, generalmente las suculentas son más fáciles porque requieren menor cuidado que las otras. Lo peculiar es que, bueno, obviamente necesitan un sustrato con poca cantidad de materia orgánica. Y bueno, en el caso nuestro no hay temperaturas muy bajas en invierno, pero bueno, a veces por ahí, al estar expuestos a los vientos y hay de haber bajas temperaturas, las plantas pueden sufrir mucho el tema de la temperatura. Entonces, bueno, buscar por ahí especies que resistan, obviamente las suculentas resisten el calor, pero también que resistan el frío, ¿no? Acá les puse unos ejemplos: aloe vera, calanchoe, las echeverias y sedum. Bueno, acá también las imágenes ven cómo fueron armados algunas macetas, ¿no? Acá, por ejemplo, pusieron las geranios o malbones y acá pusieron que se llama cedro limón, que si bien es un arbolito, puede estar presente en una maceta parecida al cítrico, y acompañado por lantanas. Estas que están acá con florcita amarilla son lantanas. Pero puede pasar otra situación, ¿no? Que nos puede pasar que al revés, que tengamos un balcón que tenga sombra la mayor parte del año, ¿no? O durante todas las horas del día. Entonces también podemos recurrir a plantas que estén atrás a esta condición, ¿no? Por ejemplo, podemos recurrir a helechos, a hiedras, que son también plantas trepadoras. Entonces, si tenemos una pérgola o alguna estructura, podemos hacer que trepe esa estructura. Hay arbustos también que son de sombra o bambúes que también pueden crecer en estas condiciones. Pero lo peculiar es que necesitan que el sustrato mantenga la humedad, ¿no? Entonces, si bien la sombra obviamente favorece esto, por ahí en épocas de escasas lluvias, por ahí es conveniente regarlas, ¿no? Para evitar que le falte agua. Ahora pasamos a otro tipo de estilo que tiene que ver con estilos más modernos contemporáneos, ¿no? Esto que les decía por ahí en edificios más modernos o con estilos más modernos. La diferencia particularmente es que se buscan por ahí patrones más simples. Acá, bueno, se ven, por ejemplo, tres macetas iguales con tres arbustos pequeños, ¿no? Con una forma esférica, ¿no? Entonces, fíjense que son todos iguales, con la misma forma muy simple, o sea, es un círculo, una esfera, y la maceta lo mismo. Pero bueno, se le podría dar de otra forma, ¿no? Puede ser también una forma prismática o rectangular. Y bueno, se pueden utilizar obviamente unas especies que mencionamos antes, pero sobre todo por ahí se utilizan especies que toleran este podado, ¿no? Para darles una forma por ahí geométrica. Acá les puse el Buxus, es este que vemos acá. Pero hay otras especies como el azarero que también tolera la poda y no le puede dar una forma que quiera, o otras especies también como el laurel. Y también por ahí ahora está en boga también el uso de gramíneas, ¿no? Que por ahí tienen como un color o una forma así muy particular, muy suelta, pero bueno, se la puede usar también como en patrones, así repitiéndolos y en forma así minimalista. También otra posibilidad, que es la posibilidad de hacer un mini huerto. O sea, nos vamos como de un extremo a otro. En este caso, los mini huertos, bueno, a diferencia por ahí de las plantas anteriores, que por ahí a lo sumo uno tiene que regarlas un poco cuando hay muy poca lluvia. Mini huerto necesita dedicación en el sentido de que por ahí uno tiene que sembrar o trasplantar las plantas que compró, tiene por ahí que regarlas. Es importante el uso del riego en los huertos, salvo por ahí el caso de las aromáticas que están adaptadas por ahí a estas condiciones, muchas.
pero el resto de las hortalizas, bueno, cuanto uno más las riegue, bueno, más productivos y mejor va a estar la planta. Requieren también una profundidad importante de maceta. Fíjense que acá tiene, no sé si 30 centímetros por lo menos. Y bueno, también tiene que uno tener en cuenta la época de cultivo, porque hay especies que uno las tiene que sembrar y después trasplantar en la época primaveral. Hay otras especies que son más de otoño. Es como que tiene que estar como más pendiente de los tiempos durante el año, ¿no? Pero se puede hacer. Y lo que tiene en particular es que requieren al menos 4 horas de sol directo al día. O sea, si yo tengo un balcón con mucha sombra, no voy a poder tener muchas especies de hortalizas, ¿no? Más que nada voy a poner ejemplares ornamentales, ¿no? Y bueno, en la época por ahí de verano donde más lluvia hace falta, o sea, por ahí es donde más tenemos que hacer un riego constante día de por medio, regarlas para que no sufran el tema de las altas temperaturas, sobre todo en verano. Bueno, además de las especies que vamos a elegir, que acá ya vemos muchas en función de algunos estilos, también podemos acompañar con distintos elementos que pueden estar ya presentes, por ejemplo, los pisos, las paredes, las barandas ya van a estar presentes, van a tener un color o por ahí un estilo en particular, y podemos incorporar ese mobiliario, o sea, incorporar mesas, sillas, reposeras, banquetas, que acompañen este estilo. Otros elementos, como por ejemplo muebles, estantes, pérgolas, toldos. También podemos pensar en qué tipo de macetas utilizar. Fíjense que, bueno, acá en los ejemplos que vimos, las macetas acompañan un poco el estilo de las plantas. En sentido, bueno, en el caso de mini huertos, son acá macetones de madera, más rústicos. Acá en la clave contemporánea, o sea, son elementos con formas bien simples, con colores sobrios. También se puede recurrir a colores más que resalten más. Por ejemplo, no tiene plantas que por ahí no tienen muchos colores como los helechos o bueno, acá lazo de amor, bueno, uno puede recurrir a macetas que tengan un poco más de color. Esto por un lado. Y obviamente cuando se eligen estas plantas, yo les fui dando algunos tips, algunos consejos. Tener en cuenta las limitantes que uno tiene, ¿no? Si tiene limitantes de luz o de viento o posibilidad de riego, ¿no? Por ahí uno tiene una terraza donde no tiene una canilla de fácil acceso, entonces no puede hacer un riego, bueno, o puede hacer un riego por ahí con regadera mínimo, entonces, bueno, uno puede tener en cuenta esto al elegir las especies, ¿no? Bueno, esto que hicimos de favorecer hábitats deseados y bloquear las no deseadas. Todo esto tendría que estar como combinado dentro del estilo que elegimos, ¿no? Obviamente, acá yo le puse algunos estilos muy marcados, pero se puede hacer algo también flexible, ¿no? Combinar, por ejemplo, la parte de mini huerto ¿no? con estilo mediterráneo, por ejemplo. Se pueden hacer esas combinaciones, no hay ningún problema. Y acá les puse, bueno, algunos elementos, como para que vean que no solo está la posibilidad de poner mesas, sillas, sino, bueno, podemos poner unos muebles, estanterías, y estos elementos también incorporar plantas para que estén como integrados con el resto del espacio, ¿no? Y que los muebles acompañen un poco la estética del resto del espacio. Acá, por ejemplo, cuando le puse estas sillas, esta mesa, que fíjense que acá se repite, pero como que hay un estilo distinto, Perdón, ¿no? Como que este estilo eso más... Sí. no lo estoy viendo. Todavía yo veo el elementos a combinar en el estilo elegido. No sé si todos ven lo mismo. Oh, Ahí sí, ahí sí. No sé si mostraste otra antes. sí. A ver, ahí por ahí anda un poquito en avanzar. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, sí, gracias. Ahí está. Esto es lo que le decía de la mesa y la silla, que por ahí tiene un estilo particular y que en este caso, bueno, acompaña una terraza con un corte un poco más moderno. Pero, por ejemplo, acá, con otro color, ¿no? Y otro tipo de plantas también puede acompañar otro tipo de estilo. O sea, eso no es tan estricto. Acá le puse, bueno, para que vean otros elementos
como por ejemplo una pérgola. Acá, por ejemplo, se pusieron como una especie de... Es un árbol, creo que es un ficus, pero por ejemplo se podría poner enredadera para que crezca y cubra por ahí parte de acá de la pérgola, por ejemplo, ¿no? Esto, bueno, para ver un poquito distintas opciones también, por ejemplo, acá tiene una vista abierta, acá por ahí tiene un espacio más privado con plantas más altas que bloquean y generan un espacio como más íntimo también. Bueno, y después todo esto, cuando uno ya pensó el estilo, los elementos, yo acá les traje un planito de cómo plasmarlo y pasarlo a un plano. Esto es muy útil porque permite un poco ver este tema de los recorridos y también el tamaño de los elementos, ¿no? Porque no es lo mismo colocar un macetón que mide 80 centímetros, 1 metro. Perdón, Matías, quedó de nuevo la imagen anterior. Se ve que A ver cuando vos ahí. vas cambiando no actualiza. Tarda un poco en pasar. A ver ahí. Esperamos. Si no lo saco y lo vuelvo a poner. ¿Está o si no lo saco Sigue lo el pongo de vuelta? anterior. Sigue el anterior. Ahí lo pongo de vuelta. Ahí se ve. No, no se ve. Voy a ver si puedo parar mi cámara, porque por ahí eso va a ayudar a que no... Ahí se veía. Ahí está, voy a parar mi cámara porque por ahí por la conexión no está funcionando. A ver ahí. Ahí Ahí sí. sí. Ahí está. Bueno, entonces, lo que les decía es que una vez, bueno, cuando uno pensó un poco esto de las limitantes, las vistas deseadas, las no deseadas, el tipo de especies, bueno, uno tiene que pasar a ubicarlas dentro del espacio, ¿no? Entonces el plano va a ser muy útil para eso, ¿no? No tiene que ser un plano perfecto, pero sí que respete cierta escala. Yo lo que recomiendo para hacer un plano sencillo es usar una hoja cuadriculada de carpeta o de cuaderno, donde uno ya tiene como los cuadraditos, ¿no? Trazados en toda la hoja. Y a ese cuadradito uno le puede asignar una distancia. Por ejemplo, cada cuadrito podría ser, no sé, 20 centímetros o medio metro. Entonces después sabemos, bueno, más o menos, qué sé yo. Si ponemos acá, por ejemplo, unos árboles, no sé, unos cítricos que van a tener, por ejemplo, una copa de 1 metro eh, de ancho, bueno, o de, no sé, de medio metro, bueno, yo sé que van a ocupar, por ejemplo, un cuadradito cada uno, ¿no? Si pongo un cantero de 2 metros, de 1 metro, perdón, sé que va a ocupar, por ejemplo, 2 cuadraditos. Entonces, eso me va a ayudar mucho a, a poder ubicar los elementos y que sean representativos de lo que realmente va a ocurrir después cuando uno ejecute, ¿no? El diseño. En este caso, el plano está como visto desde arriba, ¿no? Eh, entonces, esto, bueno, permite ubicar los elementos. Y también, bueno, pensar un poco esto de lo que le decía antes de la circulación y de los accesos a distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, acá si puse una mesa, acá por ahí estas sillas es una banqueta que va fija. Entonces, bueno, por ahí las personas para acceder de este lado, por ahí este árbol, por ahí los complica un poco, entonces por ahí convendría poner un macetero más largo acá, por ejemplo. O bueno, para acceder acá a la reposera estaría bien ubicada, pero por ejemplo, no miraría hacia la vista deseada si yo la pongo así. Entonces por ahí conviene ubicarla en este sentido para que yo pueda ver la vista. Y acá, bueno, pusieron las vistas no deseadas, que posiblemente acá haya un vecino o alguien donde uno por ahí busca bloquear esa visual. Bueno, acá está la orientación. Entonces, el norte estaría para la izquierda, entonces el sol principalmente es sol de la mañana. Y también lo que está bueno es porque si uno va a comprar una mesa o un elemento, bueno, al ubicarlo en el plano uno puede como anticiparse a ver si
si entra bien en el tamaño o bueno, o por ahí conviene comprar un elemento de otro tamaño, ¿no? Esto por un lado, pero bueno, tengan en cuenta que eh, esto es visto desde arriba y por ahí cuando uno eh, usa el espacio tiene una vista horizontal, entonces, bueno, tener en cuenta este, que en este tipo de plano no se menciona el tema de la altura de las plantas, entonces, bueno, tener en cuenta eso para no bloquear las vistas. Entonces, bueno, el plano este nos va a ayudar como a sintetizar todo lo que consideramos antes y después la idea es ejecutar el diseño, ¿no? Comprar el mobiliario, las plantas. Esto, una cuestión es que por ahí no sé, quiere tener una planta por ahí más rara o más exótica, por ahí no sé. Este, por ahí un cítrico, pero por ahí esa planta no está disponible en el vivero o en los viveros que uno tiene cerca, entonces por ahí lo que tiene que hacer es cambiar de especie o el mobiliario que uno le gustó, que vio en internet, bueno, tiene que recurrir a otro similar porque no está disponible. Entonces, bueno, esos son los ajustes que uno tiene que hacer. Después, bueno, ver cuando uno ya puso los elementos, ver el tema del mantenimiento de las plantas, si uno tiene que hacer riego, tiene que hacer poda, u otros cuidados. Eh, Después, bueno, también a veces hay que verificar esta correlación entre lo que uno planifica y después lo que realmente ocurre, ¿no? Porque por ahí uno piensa un tránsito, ¿no? Qué sé yo, que las personas van a recorrer y bueno, para sentarse acá, esta persona va a tener que hacer toda esta vuelta, pero por ahí cuando uno usa el espacio, las personas como que entran por acá y se sientan todas entrando por este lado, por ejemplo, no sé. Puede haber como una diferencia entre lo que uno piensa que va a ocurrir y lo que termina ocurriendo, ¿no? Los usos también, por ahí uno piensa, no sé, que yo voy a usar esta reposera para leer, pero después resulta que no lo uso tanto para leer y por ahí uso más este espacio para trabajar durante el día, hacer un trabajo de oficina con la computadora acá, con la notebook, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y después, bueno, obviamente hacer los ajustes necesarios en el diseño, ¿no? Por ahí una planta que uno eligió no se adaptó bien, bueno, cambio y pongo otra especie. O el mobiliario también, por ahí el mobiliario que compré es muy grande, entonces, bueno, lo tengo que cambiar por uno más pequeño, hacer distintos ajustes. Esto que le decía. Entonces, en resumen, ¿no? Para hacer como un resumen de todo lo que vimos, ¿no? Por un lado, las limitantes, que es como lo que más condiciona inicialmente nuestro diseño, que es este tema de la luz, del viento y, bueno, la posibilidad de riego, ¿no? Eh, Obviamente también nos condiciona el espacio que tenemos, o sea, el uso que se le va a dar y la posibilidad de tránsito y de acceder al espacio. Y después, bueno, el estilo, acá es donde por ahí podemos tener más flexibilidad en cuanto a elegir a las especies, si bien tenemos unas limitantes, ¿no? Bueno, pero podemos elegir entre distintas especies, con distintos colores, con distintas texturas de materiales. Y bueno, todo esto combinarlo en un boceto. Este, y por último, obviamente, bueno, llevarlo a la práctica, ejecutarlo y por ahí evaluar si, bueno, lo que uno pensó necesita hacer algún ajuste o un cambio, o no, o dejarlo como está y se pensó originalmente. Así que bueno, esto sería el fin de la charla y pasamos a las preguntas. A ver, dejamos de compartir y vuelvo a aparecer. Ahí está. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, una consulta para hacer. Tiene la posibilidad de levantar la mano o preguntar directamente, como quieran. Yo, mientras los demás piensan, te quería hacer una pregunta con respecto al tema de los pesos en las terrazas y los balcones, Sí. ¿cierto? Y ese tema, digamos, cómo podríamos manejarlo para aliviar peso en los diseños con las Sí, en podamos. general, en las terrazas tienen lo que se llama sobrepeso,
lo cual quiere decir que toleran un exceso de peso, creo que son, no sé si 300, por lo menos son 200 kilos por metro cuadrado, pero me parece que es mayor. Entonces, que es bastante peso. Entonces, por ahí, bueno, uno por ahí cuando pone un macetón grande, con toda esa tierra y mojado, tiene un peso importante, podría llegar, no sé, 80 kilos, 100 kilos, este, pero podría tolerarlo. Obviamente se dificulta el tema de mover ese elemento, ¿no? Este, pero bueno, muchas de las especies que yo les mencioné, salvo por ahí los que son árboles o arbustos que por ahí no necesitan un macetón más grande, son especies que no requieren mucha profundidad de maceta, entonces no son tan pesados. Y las suculentas, bueno, tienen como un sustrato más mineral que no retiene tanto el agua, entonces también son un poco más livianas. Pero bueno, obviamente si uno pone una maceta colgando de una baranda, bueno, ahí tiene que estar muy limitado a poner un elemento que no sea muy pesado. Pero si lo colocas sobre el piso de la terraza, del balcón, bueno, ahí puede tener un elemento con mayor peso. Y bueno, perdóname que siempre mis preguntas van apuntadas a lo técnico más que a la parte de... No, no hay problema. Bueno, por mi formación o por mi trabajo. Mm. Digamos, si existe la posibilidad, yo entiendo que son diseños pequeños, ¿no es cierto?, de fácil mantenimiento, pero si se podrían adaptar o si podríamos pensar en sistemas de riego para independizarnos un poco de esa preocupación. Si se podría plantear, ¿no es cierto?, en el tema, digamos, del diseño, un riego automatizado o algún tipo de riego. Sí. Sí, la principal limitante es tener una canilla o el acceso al agua, pero sí, de hecho, hay sistemas de riego automatizado eh, que permiten, bueno, que uno se independice un poco del tema de tener que regar todo el tiempo. Este, pero bueno, sobre todo por ahí en el verano, que es donde uno más tiene que recurrir al riego, o también, bueno, si uno se va de vacaciones, por ejemplo, 15 días o 20 días, y no tiene quien vaya a regar, entre comillas, puede recurrir a riego automatizado. Otra opción también que no es riego automatizado es colocar un sistema de riego conectado a una canilla, entonces uno directamente abre la canilla, eh, no sé, 10 minutos, 15, y después la cierra. Entonces es mucho más simple que andar regando plantita por plantita. Pero bueno, hay personas que le gusta regar, hay personas que no le gustan, pero sí, se puede poner riego automatizado. Si uno tiene la canilla, se puede hacer. Y Ahí tiene una pregunta más. Sí, Liliana Lilian, Arevalo. Lilian, te escuchamos, dale. Buenas tardes. Quería consultar, por ejemplo, ya sé que es diseños de balcones, pero por ejemplo, ¿podrías comentarnos cómo diseñar los canteros, por ejemplo, por colores, texturas, no sé, requerimientos hídricos, algo de eso? Sí, sí. Bueno, el requerimiento hídrico también es una limitante. Hay que tener en cuenta esto si uno va a poder regarlo o no regarlo, si tiene muchas horas de sol o no. Eh, pero bueno, cuando son estilos, generalmente lo que se tiende a hacer es como que las personas tenemos como una mayor tendencia a que nos gusten los patrones o elementos que tienen como una secuencia regular, ¿no? Entonces, se pueden colocar patrones donde uno alterna colores, por ejemplo, ¿no? Imagínate, no sé, malbones, puedes poner en un cantero todo rojo, otro todo blanco, otro todo rojo, otro todo blanco, y así como que se repite esa secuencia. Puedes jugar con las alturas, por ahí colocar plantas más bajas, después más altas, más bajas, más altas. Eh, Eso sí son macetones por ahí lineales, ¿no? Si son por ahí, acá yo les mostré en la presentación, uno que era, por ejemplo, circular, que uno por ahí pone en el medio un elemento de mayor porte, mayor tamaño, y lo rodea por elementos más bajos. Este,
siempre también el contraste de colores. Otra cuestión que no hablé es que otra cosa que se busca mucho es que uno durante el año tenga como, vaya variando el paisaje, en el sentido de que por ahí tiene especies que florecen en primavera y verano, y por ejemplo uno puede poner algunas enredaderas para que en otoño tengan todavía flor, y cuando no tenés flor de unas especies, tenés flores de otras. Entonces, bueno, eso también es muy útil, ¿no? También, bueno, en las pérgolas se pueden utilizar estas enredaderas. Pero bueno, también si uno pone en Google, yo por ahí la que recomiendo mucho es en el paisajismo de La Nación. Sacan artículos muy interesantes donde por ahí muestran balcones, terrazas, obviamente muestran de todo, ¿no? Pero por ahí uno viendo distintos casos, ¿no? Puede ver como, también de acuerdo al estilo que uno más le interesa, ¿no? Eh, pero bueno, eso también depende de, qué sé yo, si uno quiere poner malbones, la paleta de color que uno tiene es de esa especie, ¿no? Tiene blanco, rojo y rosado, creo, y bueno, entonces tiene que jugar con esos colores. Eh, pero bueno, no sé si te pude ayudar un poco con eso, pero también depende del gusto. Sí, sí, por ahí lo que yo te preguntaba era en un mismo cantero, por ahí distintas especies Dentro del que mismo... tuvieran, claro, que compartieran, por ejemplo, no sé, o acidez, no sé, eh, la acidez del sustrato, ¿no? Digo, Sí, de eso decía, pero bueno, por ahí claro, es más bueno, tenés que buscar complicado, ¿no? especies, como decís vos, que tengan requerimientos similares de suelo y de riego, Claro, pero las que son, por ejemplo, las mediterráneas más o menos tienen requerimientos parecidos, o si no puedes poner, como decía antes por ahí, lo que yo te dije en distintos macetas, puedes poner dentro de una maceta un macetón malbones de distintos colores también. Entonces tiene los mismos requerimientos, pero puedes poner que sea, no sé, rojo, blanco, rojo, y bueno, y claro, que tenga ese patrón, que se repita o no. claro, claro, perfecto. Este, pero bueno, sí. Igual, ¿qué pasa? También hay especies por ahí, las gramíneas, que tienen como un porte más grande, entonces tampoco tenía posibilidad de poner otras especies No, no, juntos con esas. Por ahí las suculentas sí, puedes poner como varios grupos de suculentas juntas, este, pero eso es como un poco más de... No hay como una regla específica. Sí, este tema por ahí de los patrones, que este, uno está como más acostumbrado a ver. Aunque bueno, también hay una tendencia última de hacer como diseños más orgánicos y sin tanto por ahí estos patrones regulares, sino como romper un poco con eso. Sino puede ser como un entorno más, que imite más un entorno más natural también. claro. Y una pregunta más. Cuando decís que podemos plantar vistas no deseadas, ¿no es cierto? Sí, ¿Podríamos poner también, no sé, un jazmín eh, sí. en una estructura, digamos, por ahí una reja Sí, para de hecho, cubrir? muchas veces en los sitios linderos con el vecino, uno tiene una pared o tiene como espacio para colocar una reja o algo donde puede poner una especie de trepadora, o puede poner unos bambús o algo como que crezca en altura. Sí, se puede. Este, Y- pero después hay que mantenerlo con poda, ¿no? Porque si sí. no se hace muy, muy grande. Sí, sí, se hace muy grande o se puede pasar para el lado del vecino. Este, y bueno, nos puede generar otro inconveniente. Sí, hay que tener cuidado con eso, porque bueno, hay especies por ahí que son medio invasivas, si son enredaderas que por ahí crecen muy rápido, entonces sí, uno tiene que controlarlo con poda. Por ahí un arbolito como que se limita más el crecimiento por el tema del tamaño del macetón, entonces como que bueno, te queda como de ese tamaño y no aumenta mucho más. Muchísimas gracias. Igual los jazmines lo que tienen es que requieren bastante riego, entonces ahí sí yo recomiendo poner riego automatizado, porque sufren mucho la carencia de agua, o por ahí toleran el tema de la falta de agua, pero es como que están como muy caídos, ¿no? No son esos jazmines frondosos por ahí
con flores, entonces ahí yo sí recomiendo poner riego automatizado, en ese caso particular. Acá hay Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta, Matías, que va a estar relacionado con lo que se estaba hablando, pero bueno, creo que está contestada, que dice, ¿una red de contención es soporte suficiente para una enredadera o tiene que ser algo más sólido como una reja? Dice, tengo una red de protección en mi balcón. Sí, tiene que ser algo más sólido porque, bueno, a medida que crece va juntando peso y Y también si es una red, como que se va... perdón, sí. hay tipos y tipos de enredadera. Hay enredaderas de follaje muy Ah, suave, sí. no sé, por ejemplo, eh, acá Ojo de poeta es muy... Sí, crece como muy livianita. Esa sí depende, podría andar en una... depende de qué tipo de Sí. enredadera, ¿no es cierto? También. Y por acá, también relacionado con esto, esto, bueno, yo no sé cómo, si vos tuviste acceso a esto, Matías dice si hay algún limitante legal, por ejemplo, en medianeras, para poner enredaderas. O sea, la legislación con respecto, digamos, al uso de plantas cercanos a las paredes perimetrales, a linderas, ¿no es cierto?, medianeras, pero esto ya sería de entre las casas, entiendo yo, en jardines, no en balcones y terrazas, ¿no? Mira, yo la verdad, honestamente, que yo sepa, no conozco que haya una limitante, salvo que, bueno, en el caso de los departamentos haya algo explícito en el reglamento de copropiedad. Lógicamente hay como un vacío legal, como que no son temáticas por ahí como, qué sé yo, como el uso de aire acondicionado, ¿viste? No suelen estar pautados en los reglamentos de copropiedad, hay un vacío legal y más que nada es una cuestión de convivencia con el vecino, de acordar y de, bueno, obviamente no molestar, no perjudicarlo. O sea, este tema que por ahí decía la compañera de que, bueno, si pongo una enredadera tengo que evitar que crezca y pase del lado del vecino, ese vecino no quiere que le avance la enredadera y yo encargarme del mantenimiento y ese motivo, ¿no? Pero sí, que yo sepa, no, o sea, no sé si hay algún otro tipo de legislación que se pueda aplicar, pero que yo sepa, no. Bueno, acá hay otra participante, Marina, que tiene levantada la mano. Marina, adelante. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo dos balcones que le da mucho sol durante el mediodía y en verano hace muchísimo calor. ¿Cuál maceta sería recomendable para que esté la composición, si de plástico, si de cemento o de barro? No sé. O decía, es para que retenga más la humedad y que las plantas no sufran tanto el calor. Claro, porque ahora están muy de moda las macetas de plástico, pero convengamos un enero, ¿no? Que el sol cada vez está más malo. Si hace 39 grados, para nosotros adentro de esa maceta debe haber muchos grados más. Y por lo tanto la planta va a sufrir todo eso. Sí, tal cual. Sí, por ahí lo estoy pensando por ahí. Las macetas por ahí de fibrocemento, o sea, que sean más gruesas, va a favorecer un poco más el tema de retener la humedad, pero otra por ahí ayuda podría ser que, o sea, buscar alguna forma que no esté tan expuesta la maceta a los rayos del sol, como para que no se caliente y no pierda la humedad también. Ujú. No sé, si uno por ahí tiene un balcón y tiene como un borde de ladrillo o algo que haga un poco de sombra, bueno, pueden poner ahí las plantas, las macetas ahí abajo para tratar de que no despegue tanto el sol. Eh, Bien. pero sí, las de plástico son como muy finitas y se calientan muy fácil. Por ahí sí, las de cerámica también por ahí son buenas. Por ahí son
También depende el tipo de cemento, porque si es un cemento oscuro también atrae más absorbe más la radiación, que si es por ahí un fibrocemento claro, que por ahí repele un poco más, pero por ahí las de cerámica me parece que son mejores. Perfecto. También uno las puede pintar, ¿no? Si no las pinta de un color claro, Sí. no va a ser tan caluroso. Pero sí, es complicado el tema ese. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, vamos cerrando. No sé si quieren hacer alguna pregunta o... Bueno, entonces de esta manera damos por finalizadas las charlas de la Semana de la Botánica número 65. Recuerden que las vamos a subir a nuestra página web, todas estas charlas, y también en el Instagram de la escuela las pueden escuchar, volver a repetir. Así que bueno, Matías, muchas gracias, como siempre, muy preciso, muy rica tu exposición. Y a todas las Gracias, de nada. participantes, muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos el año que viene, la próxima Semana de la Botánica. Que les vaya muy bien. Adiós, buenas tardes, buen fin de Muchas semana. gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Muchas Matías. gracias a todos. Gracias. Hasta luego.